Muy, pero muy bienvenido, mi estimado telepensante, a su programa estelar de los días viernes, como siempre, con nuestro querido momio panelista, secretario general del Partido Nacional Libertario, el partido más grande de la derecha chilena, Juan Antonio Ursúa, y hoy día nuestro invitado, un tremendo académico, abogado, doctorado en filosofía, doctorado en derecho, usted lo conoce, a Julio Alvear. Muchas gracias por estar con nosotros, Julio, en este momento clave en que estamos después de unas primarias con un triunfo comunista y al parecer, yo no sé si las encuestas, bueno, las encuestas en las elecciones pasadas, 6 meses antes, daban por ganadora Jadwe también. Yo no sé qué clase de esquizofrenia precomunista hay antes de las elecciones presidenciales, pero después parece que se ordenan un poco más las cosas. Bienvenidos, no sé, Julio, si quieres partir tú con tu análisis de en qué punto estamos quizás de nuestra madurez ideológica como chilenos. Mira, que como siempre los chilenos somos inmaduros, ¿de acuerdo? Nos falta, nos falta madurar. Eso no implica que nos maduremos, pero en general los chilenos maduramos al albur de las circunstancias. Yo tengo la misma impresión tuya, Vanessa, respecto de Jara. Hay como una especie de encanto de los medios de comunicación. Yo no sé la opinión pública, pero los medios de comunicación de levantar la figura sin hacer los análisis fácticos adecuados, porque en la primaria del 2021 fue una primaria, ¿no es cierto?, solamente de prueba de dignidad y votó 1.700.000 personas. Acá fue una primaria de toda la izquierda, por lo tanto mucho más amplio, votó mucho menos gente, votos válidos no llegan a los 1.400.000, 1.300.000 y fracción. Por tanto, el aspecto, el fondo duro de la izquierda ha disminuido, ¿no? De esa izquierda que está absolutamente comprometida, ha disminuido y los votos de Jara también son 130.000 aproximadamente más que Jadwe. Es prácticamente lo mismo, un poquito más, si uno cuenta que ha aumentado el padrón electoral. eh, entonces, subirse por el chorro, ¿no es cierto? Y ese chorro es la gran prensa. eh, no sé hasta qué punto habría que averiguarlo, pero tengo mis temores que no represente a la opinión pública ni lo que está pasando en el sentido político más profundo de la opinión pública, que quiere un cambio, pero para bien del país y no una destrucción, un progreso, ¿no es cierto?, hacia la deriva de nuestro país, que eso lo representa el Partido Comunista, ¿no? Eso te quería decir preliminarmente porque creo que hay otro análisis que hacer al interior de la misma izquierda, de por qué se ha corrido, ¿no es cierto?, la vara hacia el Partido Comunista desde el antiguo Partido Socialista, pasando por el Frente Amplio, hacia el Partido Comunista. También eso es bien sintomático, pero es un análisis al interior de la izquierda, no tiene que ver tanto con un análisis electoral, ¿no?, de las posibilidades de Jara, que están dando prácticamente como si fuera a ganar las elecciones, fuera una candidata muy competitiva desde ya. Y eso me extraña Sí, yo creo muchísimo. que hay una estrategia ahí. A ver, a mí no me importa que me digan conspiranoica, porque yo creo que las teorías son en parte eso, ¿no? Que uno tiene que elucubrar explicaciones para los fenómenos que observa, y una vez que uno tiene la teoría, va al mundo empírico y contrasta y se da cuenta si es que la teoría estaba bien formulada o cuáles son los baches que tiene. Mi teoría acá, y quizá Juan Antonio nos puede iluminar con su sapiencia, es que evidentemente que donde la posibilidad de elegir a una comunista es alta, la presión sobre los candidatos de derecha para unirse, es decir, para bajar candidaturas en pos de una sola opción,
aumenta radicalmente, porque aquí viene la extorsión emocional ahora. Si Jara está primera en las encuestas y es una comunista que puede destruir el país, entonces, ¿cómo no se van a bajar, no sé, Matei y Kaiser en favor de Kast para no tener el riesgo de elegir a una comunista? Yo veo que las cosas están muy, no sé si todo el mundo va en esa dirección, no sé si hay una agenda en esa dirección, no tengo idea, pero que acá ha hecho una campaña feroz para que Johannes se baje, a lo cual ahora se está sumando una campaña en contra de Matei también, muy fuerte mediáticamente, porque junto con Jara, con elevar a Jara, están golpeando fuertemente a Matei y están golpeando y es evidente. O sea, una cosa es que uno cometa errores como los que ha cometido ella, y otra cosa es cómo le encubren los errores a José Antonio y hoy en día solamente la machacan a ella y a Johannes. Entonces, no sé si esto de elevar a Jara podría ser una fórmula para extorsionar a los otros candidatos de derecha a bajarse en pos de una sola candidatura. No sé qué piensa Juan Antonio. Yo pienso que veo un tremendo grado de irresponsabilidad en los medios de comunicación, sobre todo porque estamos hablando de una candidata comunista. Si ella suspende su participación en el Partido Comunista, la puede reactivar. Entonces, son distinciones sin diferencia. Estamos hablando de una candidata cuya ideología en la Unión Europea el año 2019 fue declarada como una ideología totalitaria, al igual que el nazismo, ¿ya? Y recordemos que el decano del Mercurio, Carlos Peña, el domingo sacó una columna defendiendo la idea del Partido Comunista, de que había que defender las ideas. Por lo tanto, si él está defendiendo el comunismo, podríamos decir lo mismo del nazismo. Entonces, ¿dónde va mi argumento de la irresponsabilidad? Es que tenemos una ideología totalitaria sobre la cual ya hacen más de 100 millones de muertos, y con una persona que dice que no, que ella no es eso, ella en realidad viene a aportar al país. Pero por favor, usted simplemente cámbiale el comunista por nazi. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Y esa persona está liderando la candidatura de la izquierda. Entonces yo creo que, tal como decía el profesor Julio Alvear, de todas maneras yo creo que una inmensa mayoría de los chilenos se está dando cuenta que tienen a una candidata absolutamente extrema. O sea, está profesando una ideología comunista, está en el Partido Comunista, uno de los partidos que todavía defienden, sobre todo el Partido Comunista chileno, que defiende el marxismo-leninismo. Y los extremos somos nosotros. O sea, se dan cuenta, ahí es donde yo hablo de la irresponsabilidad de posicionar este tipo de candidaturas y que supuestamente exista esta presión, porque yo entiendo lo que dice Vanessa, que se establece esta presión para que los demás se bajen. Oye, pero si no se trata de eso, se trata de quién es el que defiende con mayor coherencia la postura, porque va a pasar lo mismo que con las otras candidaturas, siempre les van a decir vamos a cambiar nuestros pensamientos, vamos a morigerar, se van acercando al centro y al final siguen acercándose hacia las mismas posturas de izquierda. Yo creo que acá la irresponsabilidad es de los medios de comunicación, de analistas que avalan este tipo de partidos que son totalitarios. O sea, por mucho que suspenda la candidatura, esta persona va a seguir profesando esta ideología totalitaria. Ya, Yo pero creo aquí que hay ahí una hay un cosa, tremendo problema. pero Juan Antonio, no sé, Julio, te doy la palabra al tiro, pero aquí hay una cosa que, si tú me dices a mí que por suspender la candidatura en el Partido Comunista, Carlos Peña cree que Jara deja de ser comunista, entonces Carlos Peña No, ni sería el siquiera. equipo. No, no, espérate, Carlos Peña tendría que ir a los programas donde se hacen, no sé, reality shows y bailes con plumas y dedicarse a otra cosa, digamos. O sea, cualquier persona sabe que si Jara suspende su militancia en el Partido Comunista, eso no tiene otro significado que lo que siempre hacen los comunistas, que son capaces de cualquier cosa con tal de conseguir el poder. Ese es su espíritu y no tienen ningún problema con sacrificar lo que sea en aras de ese objetivo. No sé, Julio, ¿tú qué piensas? Sí, yo creo que hay que tanto Vanessa como Juan Antonio han puesto en la mesa como cuatro cosas, ¿no? Que una el papel de los grandes medios de prensa, otro es, digamos, para efectos de análisis, otro es lo que fue la experiencia comunista en el siglo XX
Otro es el papel específico del Partido Comunista Chileno y finalmente el peso, el rol, la naturaleza, los alcances que tiene la llamada suspensión de, digo ya la llamada porque no es algo jurídico, la suspensión de Jara del Partido Comunista. Te fijas, son varias cosas que se van mezclando, pero son cosas distintas. Eh, el papel de los grandes medios de prensa, uno no necesita ser conspirativo para connotar que responden a grandes intereses no por la altura de sus intereses, sino porque intereses muy financiados, que en gran parte hoy día, en pleno siglo XXI, están vinculados al globalismo, pero esto ya viene siendo discutido desde hace mucho tiempo. La época del comunismo, la Guerra Fría, era muy discutido el papel de los grandes medios de prensa, sobre todo norteamericanos y europeos, con limpiar, ¿no es cierto?, la imagen del comunismo soviético. Yo recuerdo un libro famoso en su época de Jean-François Revel, ¿no es cierto?, El conocimiento inútil, que fue uno de los primeros que va a levantar, ¿no es cierto? Estamos hablando de un autor famoso, ¿no es cierto?, que el primero que va a levantar este tema de los intereses, lo que hay por detrás de los intereses de la gran prensa. Ahora, habría que averiguar qué está por detrás de los intereses de la gran prensa chilena. Recordemos que la gran prensa, tanto, sobre todo los medios audiovisuales, los canales de televisión, pero también los medios escritos, de alguna manera acompañaron como comparsas y algunas veces como incentivadores la revolución de 2019. Y los medios incluso, no sé cómo decirlo, más conservadores, acompañaron el proceso constitucional del mamarracho. ¿De acuerdo? Entonces, qué intereses hubo o qué intereses hay hoy día? Habría que preguntárselo, habría que planteárselo a partir de lo que está pasando con Jara, de insuflar su candidatura y también la misma pregunta con los grandes empresarios. Esa es una cosa. La otra cosa es que hoy día a nivel internacional no se discute el drama que el comunismo eh, produjo en el mundo occidental, ¿de acuerdo? No se discute lo que fue la experiencia comunista, la malignidad de la experiencia comunista. Lo que nosotros en Chile debemos discutir es por qué el Partido Comunista Chileno y la izquierda chilena en general, nunca se plantearon la interrogante. Fíjense bien, plantearse la interrogante, no simplemente que yo entre a analizar, plantearse la interrogante acerca de el drama que significó la experiencia comunista en el siglo XX. Eso es una pregunta que no se han planteado. Ah, con la caída del muro de Berlín en los 90, en 1990, 91, algunos ex dirigentes comunistas y algunos socialistas hicieron un breve mea culpa, pero no fue más que un mea culpa personal. Pero como colectividad política no se ha planteado eso. Y eso es gravísimo, más allá de la discusión de cuánta gente mató el comunismo, ¿no es cierto?, de cuán malos son los comunistas. Esa es otra discusión. Estamos planteando una cuestión politológica sociológica que revela la mentalidad del Partido Comunista Chileno. Probablemente el único partido del mundo que no se ha formulado ese interrogante. Muchos partidos se formularon, desaparecieron, otros no desaparecieron, pero cambiaron, renunciaron, ¿no es cierto?, a la ideología marxista, leninista, porque el Partido Chileno, el Comunista Chileno es marxista, leninista, castrista, etcétera. Y eso es más gravoso todavía frente a la candidatura, ¿no es cierto?, de la Janet Jara. Y eso es lo que habría que entrar a discutir, más allá, insisto, de, de lo que, de la opinión que uno pueda tener sobre el comunismo como ideología. Estamos hablando acá del drama que significó el comunismo como teoría práctica, como método de acción, como realidad histórica, como objetivo político en el siglo XX. Y eso hay un consenso casi universal en todas partes, menos en Chile. ¿De acuerdo? Entonces, ese punto es súper importante, pienso yo. Lo otro, la suspensión, es una comedia. Es una comedia porque jurídicamente, ¿no es cierto?, Janet Jara sigue siendo miembro del Partido Comunista, no puede por ley suspender su militancia. Se presentó como candidata al Partido Comunista a las primarias, se va a presentar como candidata presidencial del Partido Comunista porque es militante del Partido Comunista, por tanto la suspensión tiene un efecto em,
eh, teatral al interior del Partido Comunista, porque el propio Partido Comunista es la que va a decir, sí, señora, la declaramos que usted queda suspendida, ¿no es cierto? Y eso afectará algunos derechos aparentemente al interior del Partido Comunista, pero eso es con acuerdo del Partido Comunista para la gallá, ¿de acuerdo? Para la gallá, como se dice en lenguaje vulgar. Entonces, mm, no le daría tanta importancia yo a la suspensión, particularmente además por el punto de vista estratégico. Jadwe se adelantó y esa puesta en escena que iban a colocar, ¿no es cierto? Avisando, anunciando la suspensión con la dirigencia del Partido Comunista, eso no va a ocurrir, o se ocurre, ya va a tener efectos mucho más reducidos, porque, insisto, Jadwe se adelantó. Entonces ya no van a poder hacer esa puesta en escena. Entonces, eso de la suspensión, yo la verdad es que es una comedia, no sé qué tanta importancia puede tener. Lo que pasa es que la importancia que tiene es que yo lo voy a llevar a un plano bastante simple de un ciudadano que no le interesa la política y que entonces se encuentra y que todavía está capturado por el buenismo y encuentra que la derecha no le gusta mucho y que nunca le gustó Kast y que no le gusta tampoco Kaiser porque un poco como... ¿m? Entonces esta señora que habla del amor, de que ella nunca va a mentir, ya, eso ya es el oxímoron encarnado, bueno, que ella nunca va a mentir, etcétera. Entonces, si alguien le dice, oye, pero ¿cómo vaya a votar por una comunista? No, pues si ella ya no es ella. Ella ahora va a ser presidente de todos los chilenos porque suspendió, ¿no viste que suspendió? Entonces, la gente cuando quiere, tú le das a las personas eh, que no están sensibilizadas con el horror que acompaña o que es consecuencia de la implementación de las ideas comunistas, tú le das una justificación. La gente siempre el ser humano por naturaleza tiene que justificarse ante sí mismo lo que hace. Entonces, es muy poca la gente, y por eso los comunistas siempre son minoría, que no tienen activado la tecla de la culpa. Por eso es que en Chile y en general, tú me puedes decir, en el mundo se hizo políticamente un análisis y se proscribió, como bien lo planteaba Juan Antonio, o se declaró que era una ideología totalitaria del mismo nivel del nacionalsocialismo. Pero nosotros sabemos que el comunismo siguió y sigue vigente bajo otros nombres de partidos, como Podemos, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros sabemos que Podemos es comunista, que son de inspiración marxista y que luego han entrado en toda esta vertiente progresista, deconstruccionista, que a la larga lo único que hace es debilitarlo, porque yo lo dije en una entrevista que me hicieron de la Universidad de Chile, donde el gracias a la vida de Violeta Parra no vale nada y el luchín de Víctor Jara tampoco, porque todo es un medio para alcanzar el poder y ellos mismos ya lo dicen, no hay nada asociado a ese cierto romance que de alguna manera hubo en la década del 60-70 con este mundo mejor. No, la nueva izquierda no tiene ese romance. Su mundo mejor es la destrucción del mundo y prácticamente lo plantean así. Entonces, lo que tiene el comunista, lo que tiene la persona de inspiración marxista, es que carece de culpa. No tiene activada esa tecla en el inconsciente, es un tema psicopolítico. Y fíjense que ahora me llegó, que lo voy a analizar en mi columna el lunes, una, un bromista de Instagram, hace bromas, es como un humor político. Y él se ríe de que se diga, van a transformar a Chile en Chilezuela. Pero y tiene atrás una conciencia que es sí mismo, riéndose de él, que se ríe al mismo tiempo de quienes ven algún tipo de peligro asociado a que los comunistas vayan teniendo cada vez más poder. Y ahí yo cierro mi intervención planteando que en realidad hay otro efecto colateral que tiene esta estrategia mediática de la defensa de Jara, si así fuese, esa es una teoría, de la defensa de Jara para aunar las posiciones democráticas en contra de la amenaza comunista. Es que tú empiezas a legitimar el comunismo. Cuando tú le empiezas a dar el espacio que esta gente le está dando a nivel mediático, tú lo legitimas en la mente y en el inconsciente de las personas, vas haciendo esta cuestión de la ventana de Overton. Entonces vas corriendo las posiciones hasta el punto en que lo que te parecía indigerible al principio, te empieza a parecer digerible después. Y la estrategia, por lo tanto, es extremadamente peligrosa si tú cierras, digamos, el círculo en el entendido de que la educación en Chile está en manos esencialmente de los comunistas. Los jóvenes están en manos de los comunistas. Y por eso es que el 18 de octubre
tiene toda esta impronta, desde los pingüinos hasta el 18 de octubre, en que los instrumentos de la revolución son los jóvenes de los liceos, de las escuelas, etcétera. Entonces, lo que se está haciendo acá es extremadamente peligroso que los medios de prensa legitimen al comunismo, que al mismo tiempo tiene tomada las mentes de las juventudes, solamente nos puede conducir al peor de los mundos posibles. La pesadilla, mi estimado telepensante, su peor pesadilla ahora es peor que antes, digamos. O sea, nos corrimos varios pueblos hacia el infierno del que nos hablaba Landerreche hace pocas semanas, ¿no? Efectivamente, insisto, es un tema muy grave. Otro de los temas graves que todos los otros partidos que están cercanos a los comunistas, según lo que estaba escuchando hoy día en la radio, al parecer van a presentar una lista parlamentaria unificada. O sea, les da absolutamente lo mismo. Siguen apoyando estas ideologías. No me extrañaría que dentro de las propuestas o dentro de las ideas que estén manejando venga un nuevo proceso constitucional, como ya lo anunció este señor Carmona. Carmona, ¿ya? Porque esa es la idea de esta gente. Pues. A ellos les repugna la idea que tiene nuestra Constitución de 1980 de que la persona está en el centro del cuidado y que el Estado debe estar al servicio de la persona humana con esa definición tan rica que se dio en nuestros primeros artículos de la Constitución para poder enmarcar el trabajo del Estado. O sea, ese yo creo que es una de las estocadas más fuertes que puede tener un movimiento comunista, porque lo que les interesa a esta gente es que se desintegre el individuo en aras de estos objetivos totalitarios. Entonces, no me parece para nada extraño y las negaciones son como un vampiro que dice, no, no quiero más sangre, muchas gracias. Y ellos te dicen, no, si no vamos a hacer un proceso constitucional. Mire, sí, yo sé que tengo cara de mensa, pero les juro que uno logra ver que van a hacer esta cuestión de todas maneras. Entonces, insisto, que vayan todos unidos para allá es un tema que llama mucho la atención ya de la clase política, ya del periodismo, y no podemos sostener desde la derecha partidos que sigan yéndose, como lo ha hecho la Matei, que se vayan yendo hacia la izquierda o buscando este centro político, porque el centro político está corrido hace rato. Acá hay un tema que es súper importante a propósito de lo que es la legitimación. Analicemos por un segundo qué fue esto de Carmona hablando de un nuevo proceso constitucional y la supuesta rencilla espontánea, ¿no? Es que los comunistas son súper espontáneos, se pelean entre ellos, tienen diversas ideas, de proyectos distintos. O sea, a ver, mi estimado telepensante, los comunistas son soldados de una guerra, una causa, y si se pelean, usted tiene que entender que estos se sentaron antes en un cafecito, porque a diferencia del Frente Amplio, que se hubieran juntado con unas piscolas, se hubieran fumado unos pitos, y después no se hubiera acordado de lo que hablaron. Bueno, los comunistas son soldados, se juntan con un cafecito y dicen, ¿cuál va a ser la estrategia? Y el punto es que con el segundo proceso de nueva constitución, promovido por el señor Carlos Peña, que inmediatamente después del amplio rechazo ciudadano al primer proceso, habló de que aquí había que seguir porque el artículo 142 no cerraba y no asfixiaba la decisión del plebiscito de entrada de la mayoría ciudadana por una nueva constitución. Ese fue Carlos Peña nuevamente. ¿Sí? O sea, ahí tenemos a los intelectuales gramscianos que siempre te están diciendo cosas que te parecen muy razonables hasta que te pasan, perdonen la expresión, la cuchufleta, gato por liebre, ¿m? En el momento en que les sirve para los propósitos más importantes de avanzar las transformaciones en la dirección que ellos quieren. Y como estamos tan nubilados con tanta inteligencia normalmente de sus análisis, entonces les creemos también de que eso está bien. No, ahí es cuando nos están pasando la cuchufleta. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? La élite chilena, que nunca estuvo convencida de que aquí fuese necesaria una nueva constitución, porque la misma encuesta del CEP daba que nunca a nadie le interesó el tema, ya se convenció de que sí, de que la única manera que los comunistas paren, porque este era uno de los argumentos para el segundo proceso constitucional, de que aquí no hayan más explosiones sociales, estallidos, era
con una nueva constitución que no tuviese nada de Pinochet. Eso ya está instalado en los feligreses del Mercurio, por ejemplo. Eso está instalado en parte importante de los empresarios que financiaron el segundo proceso constituyente. Porque hubo otros que financiaron porque querían la constitucionalización de la Agenda 2030, tenían objetivos económicos. Esa es mi teoría. Es una teoría, ¿sí? Pero acá lo que pasa con Carmona, cuando él está diciendo, por un lado, vamos a exigir y vamos a promover un nuevo proceso constitucional, y la Jara diciendo, no, en realidad eso no está dentro de lo que nosotros queremos, que si uno lee sus 7 páginas, en realidad las 7 páginas son el destilado del mamarracho, son nuevamente ahora en vez de las 12, de los 12 bordes, son las 7 páginas. Lo que están hablándole es a ese público que ya se convenció y que tiene poder de que la única manera de tener paz social en Chile va a ser con una nueva constitución. Y al mismo tiempo le están hablando a ese público que votó en masa en contra de los dos procesos, de los dos proyectos constitucionales. Entonces, generan un vaso comunicante con doble efecto sobre los dos públicos que existen y que en definitiva, por eso es que van avanzando. La psicopolítica de esta gente es bastante fina, ¿no? Por eso van avanzando y van corriendo y corriendo el cerco, porque por una parte ahora Carmona ya les dijo, si ustedes quieren paz social, acuérdense, nosotros queremos una nueva constitución. Y por otra parte Jara dice, no, pero si a mí me eligen, yo, no, olvídense, yo no les voy a traer de nuevo este calvario. No sé qué opinas tú, Julio. Mira, muchas cosas, eh, Vanessa va a intentar sintetizarla. Ya la primera es que toda revolución necesita una constitución, ¿de acuerdo? Entonces, es evidente que el comunismo en Chile necesita una nueva constitución. Eh, el gran problema estratégico que tuvo la Revolución Francesa eh, es que no pudo consolidar una constitución en Francia. En el curso de 1789 hasta la llegada de Napoleón tenemos unas 4 o 5 constituciones. ¿De acuerdo? Eso fue un error que yo, hasta el día de hoy, los que reflexionan sobre la Revolución Francesa consideran eso. ¿De acuerdo? Eh, entonces, fue distinto a la Revolución Rusa. Y por tanto, toda revolución necesita consolidar las bases políticas fundamentales de su nueva obra, de la sociedad nueva, del hombre nuevo, como le gusta decir a los revolucionarios clásicos, y ellos necesitan una constitución. Entonces, que una nueva constitución va a venir, sí o sí, si ganan las fuerzas de izquierda radical. ¿De acuerdo? Yo no, en fin, no me sorprende eso porque lo van a hacer. Da lo mismo que lo que haya pasado con los dos procesos anteriores, da exactamente igual, porque tú necesitas colocar en las bases de tu futura política la solidificación de las instituciones que tú quieres realizar y la desinstitucionalización de la sociedad que tú quieres, ¿no es cierto?, que quede en el pasado, que quieres derogar, porque la revolución es eso, derogar el pasado, usurpar el tiempo, ¿no es cierto?, para crear una nueva utopía. Y respecto del Partido Comunista y de las posibilidades, ¿no es cierto?, de acceder a una mayor apoyo a la opinión pública, eso está claro, pero también hay que tener en cuenta que dentro del Partido Comunista eh, hay, hay dos corrientes, ¿de acuerdo? Hay dos corrientes que no han logrado conversar del todo. Una corriente, la corriente histórica del marxismo clásico, básicamente enfocada a la revolución a través de la economía, a través de la destrucción de la propiedad privada, la liquidación del mercado. eh, pero otra corriente es lo que tú mismo decías, Vanessa, eh, del progresismo, ¿no? De que el progresismo en parte viene del marxismo, pero en parte no, en parte viene del postestructuralismo, de otras filosofías que de alguna manera son más radicales que el marxismo, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces, eh, Camila Vallejo, el Jara, la señora Jara representan esa corriente más progre eh, contra la corriente clásica, más clásica del Partido Comunista, y por eso sectores más clásicos del Partido Comunista no estaban conformes con la candidatura de Jara o algunas tensiones al interior del Partido Comunista, pero obviamente que desde el punto de vista estratégico ahora están felices con el tema de Jara porque les sirven, ¿no es cierto?, de de cabeza de puente para arribar a la revolución que ellos quieren. Pero no hay que equivocarse en una cosa. eh, de alguna manera, Jara tampoco es una pensadora, no es una marxista de libro.
el comunismo se cultiva en Chile no solamente por un punto de vista teórico, se cultiva sobre todo vivencialmente. Eh, eh, la señora Jara, a los 14 años, ella ya tenía el carnet del partido. Imagínense lo que es ahora. No estamos hablando del siglo XIX, estamos ahora. Un cabro de 14 años con el carnet del partido. ¿De acuerdo? Le entra es una antropología que le entra por vivencialmente. ¿De acuerdo? Entonces hay que visualizar esa psicología política también, no solamente humana, y de colectivo del Partido Comunista Chileno. Es muy particular eso, ¿de acuerdo? Y, y entonces, desde ese ángulo, claro, ellos van a utilizar la tecla progresista. eh, y uno se puede equivocar en la batalla, hay que tener cuidado en eso, uno puede estar apuntando al viejo comunismo, de acuerdo al comunismo clásico, y ellos probablemente les convenga tocar la tecla del progresismo, donde el trabajo intelectual y estratégico, político, por parte de nosotros, tiene que ser mucho más hábil, ¿de acuerdo? Porque ese mundo progresista, como tú también dices, Vanessa, y Juan Antonio también incide en eso, le ha sido transmitido a la juventud desde la educación y también les transmitido, no desde el punto de vista ideológico, sino desde el punto de vista de las mentalidades, que también tiene tanta importancia como lo ideológico, por parte de los grandes medios. Entonces, ese punto también vamos a tener que trabajarlo y hay que trabajarlo para enfrentar la nueva dinámica que se viene. Yo veo difícil que ellos pretendan avanzar públicamente con el discurso marxista clásico. eh, en ciertos niveles no van a ser, pero adentran ellos. Pero para afuera no creo que utilicen ese discurso, ¿de acuerdo? Y hay que, sin perjuicio de enfrentar eso, hay que ir acostumbrándose a que van a utilizar la tecla eh, progresista, que por otro lado da la impresión que el Frente Amplio se desfondó, que era el que tenía la tecla, ¿no es cierto? Lo dijo, no sé si ilegítimo o bastardo del antiguo Podemos, que ya cambió de nombre y se dividió en España, ¿de acuerdo? El Frente Amplio, pero da la impresión que las bases del Frente Amplio también votaron por el Partido Comunista sin mayor problema. Dado el análisis que uno puede hacer de cuál fue la votación del Frente Amplio. Entonces, me da la impresión que el tema de la ampliación de la base de apoyo del Partido Comunista va a venir por ahí y, y también de algo que tocó Johannes Kaiser ayer, que me hizo mucho sentido cuando le preguntó Mochati, ¿no es cierto?, el tema del gran empresariado y también eso tiene un atractivo para el gran empresariado. No olvidemos que eh, la ministra Jara, como ministra del Trabajo, negoció con los empresarios y con Chile Vamos. Y los empresarios, los grandes empresarios, no se hicieron gran problema en aprobar la ley Karin. ¿De acuerdo? Que la ley Karin es una ley mucho más radical y de que protejamos de los abusos a las mujeres, ¿de acuerdo? Mucho más que eso. Y no se hicieron gran problema, ¿se dan cuenta? Entonces, este tema del progresismo hay que tomarse, hay que discernirlo bien, hay que eh, analizar bien su ámbito de apoyo y hay que enfrentarlo con las armas adecuadas, porque si no uno va a quedar de modé en esta batalla. Y le va a estar disparando a otros patos, no a los patos que hay que dispararle, a otros patos. Y eso es muy riesgoso en, en lo que yo veo a futuro. Puedo equivocarme, ¿de acuerdo? Puedo equivocarme que salgan con el marxismo clásico y hay que destruir el capitalismo y todo el discurso que uno, que uno está acostumbrado, pero eso no veo yo que ancle la juventud. Yo creo que la juventud ancla esto otro, o puede anclar más esto otro. Pero la juventud también está siendo atraída por el discurso fuerte de personajes políticos como Johannes Kaiser. ¿Me entiendes? Entonces ahí hay una interesante alternativa, un interesante eventual conflicto político que en fin, que se va a volver bien entretenido por ser frívolo en los próximos meses, si creo que se hace bien una campaña. Y que mira, lo que yo creo, al final, si lo piensas, ¿cuál fue la promesa de campaña de Boric? Por el que votó esencialmente la gente joven. La tumba del neoliberalismo. No hablan de terminar con el capitalismo. Hablan de la tumba del neoliberalismo porque saben que el neoliberalismo ya ha sido demonizado. ¿M? Y entonces simplemente usan eufemismos para decir lo mismo que querían decir, digamos. O sea,
Yo creo que ahí es donde, y por otra parte mienten, si mienten de forma tan descarada que al final como que la gente, ellos exceden todo lo que en las afiebradas fantasías a alguien se le puede llegar a ocurrir. O sea, uno diría, un político me puede mentir, pero hasta aquí nomás. No, ellos lo llevan a tal extremo que con eso neutralizan la capacidad de respuesta de la gente, porque tú te quedas como pensando, ¿cómo pueden llegar a esto? Y por eso después la evidencia empírica, histórica, incluso de los 8 millones de venezolanos que, que han sufrido el desplazamiento forzado respecto de su país, porque ninguno de ellos se hubiera ido si Venezuela se hubiese mantenido dentro del rumbo que tenía, digamos. Entonces, incluso viendo que nosotros somos víctimas de las víctimas, que son venezolanos, son víctimas la gran mayoría de Maduro y de Chávez. No lo podemos creer. Como que hay algo y eso lo hace notar Hannah Arendt, pero no solamente ella, yo lo he leído de otros autores, ahora se me van los nombres. Hay algo en la mente de una persona normal, así, tranquila, que no logra comprender la perversión, no logra hacerse cargo de la malignidad que puede haber, por ejemplo, en una señora como Jara o como Carmona. Yo el otro día me preguntaba, a propósito que me junté con una persona que quiero mucho, que en parte es un converso y que en su momento fue miembro del MIR. Y, conversando, claro, entiendo el dolor, entiendo la experiencia traumática de el quiebre institucional, etcétera. Pero de ahí me vine a la casa como poniéndome en su cabeza, y algo de esto lo explica Mauricio Rojas en su libro Lenin, eh, ¿a cuánta gente estaba dispuesta a matar él? Porque ya, yo entiendo Tres Álamos, Dos Álamos, las torturas, todo lo que... Hagámonos cargo de todo eso, digamos. Pero luego tienes la respuesta ante una decisión que has tomado. ¿A cuánta gente ibas a matar tú? ¿Cuántos muertos de hambre hubiéramos tenido con el señor Allende para siempre en el poder y de los comunistas? Cada uno de los miembros del MIR, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, de quienes hoy día forman parte de grupos, digamos, ¿no? Anónimos que pasan volando bajo el radar del derecho y que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Qué significan las últimas consecuencias? Significa el Gulag, significa la revolución cultural, significa el gran salto adelante, significan millones de muertos de hambre. Si nos hubieran aplicado el sistema chino acá, Chile no existiría, porque los chinos tienen tantos muertos que nosotros no nos hubiéramos extinguido ya. Entonces, no sé, la gente no se hace esa pregunta. La respuesta es ¿a qué? La respuesta es que hay una decisión de parte de ciertos chilenos de imponernos una dictadura castrocomunista, y eso implica, en la práctica, matar a mucha gente. Y la misma Vallejo, cuando era más joven, dijo, nosotros no hemos abandonado la idea de la revolución violenta para la toma del poder. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Cuánta gente tienes que matar? Y entonces, si la reacción es meterte preso, mandarte al exilio, etcétera, si te haces cargo de tu propia decisión, ¿se entiende? Y en la mente de las personas como nosotros, no nos podemos ni siquiera imaginar la realidad psíquica de quien adhiere a una ideología de esta índole. Y ese es nuestro problema. No sé si voy Sí, lo por que el pasa, camino Vanessa, correcto. que, sí, lo que pasa, Vanessa, que, acuérdense que el comunismo es una religión laica, ¿acuerdo? Sustituye la fe en, en sus seguidores, al menos históricamente fue así, en, en todos los partidos comunistas donde el comunismo tenía posibilidad de llegar al poder y llegó al poder, y por cierto también en Chile. Esto es súper interesante y esto está muy bien retratado en la memoria de Hernán Milla. Hernán Milla fue, acuérdense, ministro de Hacienda de Allende, uno de los dirigentes más importantes del Partido Comunista antes de la Unidad Popular y durante la Unidad Popular, y después pasó todo su exilio en la Unión Soviética y muere aproximadamente el año 91 en Holanda. Y Hernán Milla, su memoria, sobre todo en el cuarto tomo de la memoria que se llama Memoria de una digresión, eh, él, él relata todo esto. Él dice, bueno, si el comunismo es una religión,
Y él dice, él tiene un capítulo del libro, de la memoria, y dice, para nosotros, los miembros del Partido Comunista Chileno, la Unión Soviética era un paraíso. Eso lo dice expresamente, era un paraíso y explica por qué era un paraíso para ellos. Pero en la medida en que fue viviendo la Unión Soviética, él dice, para mí cada momento de vida de la Unión Soviética fue una angustia. Entonces yo llegué pensando que era un paraíso y fue una angustia hasta que cae el comunismo. Y por todo lo que implica vitalmente el comunismo. Ahora, Hernán Millán nunca renunció al Partido Comunista Chileno, nunca renunció a la revolución en Chile, a reivindicar el allendismo, pero es un personaje que a mí por lo menos no deja de despertarme simpatía por su sinceridad y que le causó problemas en el Partido Comunista Chileno. Entonces, al final de la memoria hay ahí unos relatos. eh, no era bien visto por el Partido Comunista Chileno Hernán Villa ya a finales de los 80 por estas confesiones que tenía, ¿no es cierto?, respecto de lo que era realmente el comunismo versus la utopía comunista en la que todavía creían los comunistas chilenos. Entonces, vuelvo al inicio, yo creo que una de las grandes labores que nosotros tenemos que hacer es interrogar a, a Jara por qué el Partido Comunista o la izquierda chilena no se ha planteado la interrogante del drama que implicó en la humanidad el comunismo durante el siglo XX. Yo creo que esa sola pregunta va a implicaría de parte de ellos políticamente una respuesta que los complicaría muchísimo y los comprometería a una serie de respuestas concretas que tendrían, en el cual tendrían que enfrentar a la opinión pública. Porque ellos te podrían decir, no, si nosotros no queremos matar a nadie, ok, no quieren matar a nadie, yo no les creo, pero bueno, no quieren matar a nadie. Otra cosa es lo que hagan cuando llegan al poder, porque ellos quieren llegar al poder del Estado para tener ingresos, para tener presencia, para tener influencia y para hacer la revolución, ¿de acuerdo? Pero el tema es que antes que llegue al poder del Estado, yo creo que ellos tienen que hacerse cargo de esa pregunta, que es una pregunta histórica y de definición propia respecto a su propio pasado, y que va más allá, yo insisto en el tema de contar muertos, ¿de acuerdo? Sí, uno puede imputar a muchas ideologías o regímenes muertos. Más allá de eso, ellos tienen que hacerse cargo de lo que significó el comunismo como experiencia histórica en el siglo XX. Este es un debate que se realizó en Francia en la década de los 80, a finales de la década de 80, 90, ¿de acuerdo? Porque en general la intelectualidad francesa fue muy prosoviética, de manera muy desnuda. Entonces, cuando cae el comunismo, es una pregunta que se les hizo y que ellos tuvieron que reflexionar acerca de eso, ¿de acuerdo? Incluso políticamente. Eh, Tienes que hacerte cargo de lo que has sido, tienes que hacerte cargo de tu propio pasado a partir de tu propia definición. No, no podemos hacerlos lesos frente a eso. Bueno, y como tú decías, Vanessa, y como también decía Juan Antonio, eh, claro, en esto la prensa no ayuda, esto no existe, ¿no? Podemos bailar, podemos jugar a ser comunistas y todo lo que es el pasado, lo que nos ha definido, lo que nos define con proyección al futuro, no importa, no nos hacemos cargo, punto, porque estamos bailando como bailó, ¿no es cierto?, Janet Jara cuando se aprobó la reforma, creo que fue la reforma, la ley Carino, la reforma, ¿no es La cierto?, por el 40 horas. Población. Claro, claro. Sí. Claro, y con esa imagen del comunismo, bueno, bailemos todo entonces, no tenemos problema. Perdón, y agregar otra cosa a lo que dice Julio es que yo cuando leí el libro negro del comunismo de Stéphane Courtois, el de 1997, son como 6 autores, me costó mucho acceder a él, pero mucho, mucho, mucho. Eh, entonces había mucha gente que decía lo mismo que están diciendo ahora, eso es mentira. Yo vi unas reacciones de gente del Frente Amplio a las declaraciones de Johannes Kaiser en el sentido de que no, eso, ¿de dónde sacaron eso de las muertes? No, si eso es un invento. Pero claro, yo creo que algo de lógica hay en mentir respecto de algo tan grande, respecto de una ideología que busca generar a este hombre nuevo y bajo la justificación de generar al hombre nuevo podemos acabar con las sociedades porque acabaron con sociedades completas. Entonces, es tal por ejemplo, cuando lo leí yo, fue tal la impresión que me dejó que si alguien me dijera, oye, si eso fue mentira, chuta,
el anhelo de que ojalá sea mentira, algo tiene en la población que obviamente, como ese libro es de difícil acceso, podrían decir sí, en realidad podría ser mentira. Pero yo creo que la labor está en hacer esa pregunta, que se hagan cargo. ¿Cuál es el análisis que usted hace de los daños que produjo el comunismo en el siglo XX? Porque no son tan solo personas, sino que también son los desastres ecológicos que ocasionaron, que ahora ellos dicen defender tanto, porque les importa tanto el medio ambiente. Me refiero al mar de Aral, uno de los desastres ecológicos más grandes que están contenidos en este libro del libro negro del comunismo. Yo creo que es fundamental que esa candidata se haga cargo específicamente del daño tremendo que ha producido el comunismo, porque está en su esencia, está en su estructura, lo van a seguir cometiendo. Creo que nosotros aquí cometemos un error garrafal en nuestro análisis. Nosotros estamos hablando como que tengan que explicar la historia, pero si ellos no es que, no es que hayan en el pasado cometido todos estos crímenes, Sí, ellos lo siguen haciendo. Lo sí. siguen haciendo en Norcorea, lo siguen haciendo en China, lo siguen haciendo en Cuba, lo siguen haciendo en Venezuela, ellos lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo en Bolivia y tienen que dar cuenta de que lo siguen haciendo, de que en todas partes está el dolor humano, porque a ellos no les interesa. Como dice Nietzsche de los socialistas, y con eso está refiriéndose a todos los que tienen inspiración marxista, ¿no? Porque luego nosotros tenemos supuestamente un socialismo democrático. Eso significaría que teniendo inspiración marxista, no están dispuestos a quebrar las reglas de la democracia. O sea que serían marxistas amarillos, así por decir, ¿no es cierto? Pero tenemos entonces los socialismos antidemocráticos. Bueno, teniendo esa inspiración, dice Nietzsche, o sea, el socialismo, lo que ellos tienen es una pulsión por el poder que es tan radical, los mueve de forma, es un instinto, es como el instinto de la autoconservación que uno se cae al río y se pone a nadar, uno no piensa a ver si es que voy a nadar o me dejo que me ahogue, ¿sí? O el instinto maternal, que a uno le tocan a un niño y ve negro y protege a su niño, pase lo que pase, aunque el disparo le llegue a uno, ¿sí? Ellos tienen un instinto, un móvil mental, psicológico, tan radical en pos del poder, que no les interesa lo que le pasa a la gente y por eso no tienen culpa, porque ellos no están en ningún caso pensando en el bien de la humanidad ni viviéndolo de esa manera, excepto cuando tienen quizás 14 años a la de Jara, después de 2 años eso ya está fuera. Acá el norte es tener el poder y uno les puede preguntar muy fácilmente por qué entonces los venezolanos con el socialismo del siglo XXI, que es marxismo puro y duro, se fueron de Venezuela. ¿Por qué todo el mundo quiere irse a vivir al capitalismo norteamericano? ¿Por qué pasa que cuando estaba el muro de Berlín nadie saltaba para la ex Alemania democrática, otro eufemismo más, y saltaban para el lado capitalista? Entonces, el drama es hoy. Los cubanos que vinieron para esas Olimpiadas, ¿qué es lo que eran? Esos juegos que se escaparon y no quisieron volverse a Cuba. Eso fue el año pasado, antepasado, no me acuerdo, porque yo soy mala para las cosas de la agenda mediática, ¿no? Eso pasó ahora, digamos. Entonces, ¿por qué el Museo de la Memoria, que supuestamente de los derechos humanos, no he sacado cuántas veces a los venezolanos que han ido ahí a contar el drama de sus vidas y no los dejan hablar? Entonces, el nivel de hipocresía de esta gente y que hoy día mismo está imperando. O sea, no es que uno le pregunte a Jara por los 100 millones de muertos. ¿Qué pasa con Norcorea? ¿Qué pasa con Cuba, con Venezuela? ¿Qué pasa con Nicaragua? Nos están destruyendo la vida con las mismas ideas a las que adhiere esta señora. Ahora, la pregunta nuevamente es, ¿por qué no se hacen estas preguntas? Y ahí es donde uno francamente se queda estupefacto, porque al final los compulsas de todo esto, que terminan como sellándola, como protegiéndola con un escudo, como que fuera la guerra a las galaxias y no le puede entrar absolutamente ninguna bala, son efectivamente los medios de prensa. Y uno no se puede imaginar eh, por- cuál es el motivo final de todo esto. ¿Están todos conscientes de que aquí se tiene que implementar el mamarracho que está contenido en esas 7 páginas, pase lo que pase? Y esto viene de afuera, de los organismos internacionales y financiado por Soros y todo eso. Están todos metidos en ese baile, yo no lo sé. Me cuesta creerlo. A veces pienso que simplemente es como meterse en una corriente que sí, efectivamente tiene esas influencias,
pero y luego uno sentirse cómodo ahí y ya no estar dispuesto a salirse de ahí. Yo soy periodista y estudié periodismo. Yo sé que a uno le dicen que uno tiene que preguntar. La facultad interrogativa está a la base de cualquier investigación que uno haga, de una entrevista, de lo que sea. Y aquí lo que uno está viendo es la total ausencia de esa facultad interrogativa en un tema tan clave como esto, como promover el primer proceso, promover a Boric. Acordémonos que el Colegio de Periodistas estaba a favor de Boric en la segunda vuelta, promover ahora una comunista. O sea, yo creo que francamente no nos cabe el título durmiendo con el enemigo porque no dormimos con ellos, pero conviviendo con alguien que te ve a ti como su enemigo, creo que un título que se le podría poner a este relajo, porque uno esto es inconcebible lo que pasa. Es que la Yo me revolución quedo, todavía, claro, Vanessa, que la revolución todavía, como tú muy bien dices, no ha terminado. Y lo que pasa es que los nuevos operadores de la revolución ahora son el Partido Comunista, el que recibió más votos, ¿no es cierto?, en las primarias. Entonces la izquierda se radicalizó. Y con el Partido Comunista tienen la tecla del progresismo para los jóvenes, pero claro, eh, el marxismo clásico también va a seguir vigente en sus andadas con toda la ventaja del marxismo clásico, que es un marxismo muy disciplinado y muy asesino también en su operatividad. Pero la revolución sigue en curso y hay que hacerse cargo de eso. Yo lo único que digo es que hay que hacerse cargo en todas las teclas del piano de lo que es la revolución, no en una sola tecla, porque si no nos vamos a equivocar. Y Juan Antonio hablaba del tema del libro negro del comunismo. Toda la razón, Juan Antonio. Eso fue, creo que el año 91, no recuerdo bien el año. A mí me costó muchísimo conseguirlo en Chile. Se vendía en España, se vendía en todas partes de América hispánica y en Chile no se encontraba. Era alucinante. Las editoriales chilenas perdón, las librerías chilenas en esa época, no sé hoy día porque ya uno No, puede perdón, comprar online, da lo mismo. Julio, cuando yo lo busqué me aparecía por 1 millón de pesos el libro, o sea, era imposible. Claro. Sí, no, sí fue así. Ahora fue un libro que tuvo mucho éxito en Francia y abrió, ¿no es cierto?, toda, no lo olvidemos, cuando uno dice 100 millones de muertos, no es una cifra, claro, común y corriente, porque abrió toda una estela de investigaciones en los países comunistas de los crímenes del comunismo. Hoy día existen en Rusia, ¿no es cierto?, un instituto, varios institutos, pero hay uno famoso dedicado a la estadística de los crímenes del comunismo. En China, por razones obvias, no existe, pero existe hasta en Alemania Oriental, porque recordemos que Alemania Oriental, la Alemania comunista, la Alemania, comillas, democrática, como bien decía nuestra amiga Vanessa, donde Bachelet pasó, dicen, sus mejores épocas, ¿no es cierto?, de la Alemania comunista, y que recibió a muchos exiliados chilenos. La dictadura comunista, la tiranía, era una cuestión atroz. Ahora, todo eso fue porque los revolucionarios son bien psicópatas, como la Revolución Francesa registró prácticamente todos sus asesinatos, todos los asesinatos del Tribunal Revolucionario los dejaron por escrito. Entre ellos, el 80% de los asesinados fue gente del pueblo, no fueron los nobles, fue gente del pueblo. Lo dejaron por escrito. Y bueno, lo mismo el comunismo, por ejemplo, los asesinatos, las delaciones, la, la vida tremenda, miserable de la Alemania comunista, eso quedó en los registros de la Stasi. Ahora, el problema es que la Stasi, cuando cae el comunismo, empieza a quemar sus registros, ¿de acuerdo? Pero son tan ordenados los alemanes que lo- los registros no quemados, pero que iban a votar, los guardaron en una bolsa, no estoy exagerando, y todas las bolsas ordenaditas de los documentos por año, y todas esas bolsas se están recuperando. Es un proceso, ¿no es cierto?, de rearmar, porque algunos, o sea, perdón, muchos papeles fueron rotos físicamente, pero no fueron quemados, y se está rearmando en Alemania, ¿no es cierto?, para conocer en toda su dimensión los crímenes del comunismo alemán, germánico. ¿De acuerdo? Que a su vez era soviético. Entonces, cuando uno dice cifra, no está hoy por hoy hablando solamente de un libro, como el libro negro, que fue el primer intento científico, ¿no es cierto?, de eh, contabilizar no solamente los costos humanos, también los costos políticos, culturales, sociales, ambientales y no los religiosos, que yo creo que también habría que contabilizar lo que son muy importantes, el alma religiosa para los pueblos.
¿Se fijan? Pero eso es una instancia que ya está constatada por los historiadores, cualquier tipo de historiador serio, desde izquierda a derecha, es un debate que no se da en el mundo eh, cuando uno habla en serio, digamos. Sí, hay una cosa que a mí me gustaría como aportar también. Yo entiendo esto de que hay una similitud entre una religión materialista, en términos de que nos somete a determinados hábitos y nos impide pensar, que es lo propio de una ideología, la ideología nazi, la ideología comunista. Las ideologías operan de esa manera. Pero yo soy una absoluta convencida de que al menos una parte de esa ideología y de la inspiración de la ideología marxista es anticristiana, radicalmente anticristiana, Absolutamente, absolutamente. y en ese sentido eh, hay una un buen diálogo, una buena amistad con el satanismo, porque el anticristianismo y de ahí a pasar a la perversión, a la destrucción, al horror, bueno, es la concreción del mal. Hay un abrazo con el mal, que es, si uno no quiere hablar de satanismo propiamente como eso, pero acuérdense que había un convencional constituyente que en el segundo proceso quería, digamos, legalizar el satanismo en Chile, etcétera. O sea, hay una deriva, y yo me acuerdo también de un video que hizo Vallejo con alguna otra miembro del Partido Comunista donde cantaban, ay, ahí viene el demonio comunista, y no sé qué. Ellos saben que la gente se da cuenta que hay algo muy, muy, muy perverso en todo esto y que luego tiene la expresión en estos números que son de las atrocidades incomparables, es incomparable lo que el comunismo ha hecho. Entonces, yo hice y sobre todo este nuevo, este progresismo fundado en la idea de la norma trans y que tiene como símbolo a Baphomet y ellos mismos lo ponen así. Yo fui a hacer una charla ahora a Mendoza y porque mis hijos me decían, ay mamita, usted con piranoica, usted con su... Se ríen siempre de mí y por eso a mí cuando la gente me critica como que no me pasa nada, porque después de mis hijos nadie puede ser más crítico y yo ya tengo cuero chancho, como decimos nosotros. Pero resulta que llega un momento en que mi hijo Clemente, que estudia en Bayreuth, me escribe en el chat que tengo con ellos una frase que es impresionante, que es, la mamita tenía razón. Eso es increíble, reconózcanlo. Ya con eso yo me coroné, no necesito ni un doctorado. ¿Y qué es lo que manda la foto de un flyer sobre religión y progresismo con la figura de Baphomet? Y es un diplomado y ese es el símbolo. Eso es así. Entonces, hay un coqueteo con todo esto y lo que tienen en común esta religión satánica, digámoslo así, definitivamente que abraza el satanismo y el marxismo, es que efectivamente, me lo contaba el padre Francisco Salvador de la Iglesia Ortodoxa donde yo voy, cuando él fue a visitar iglesia satánica en Estados Unidos, para entender, digamos, qué promueven, qué quiere esta gente, qué es lo que avanza esta gente. Bueno, la señora que lo recibió le dijo, nosotros te vamos a extirpar la culpa. Tú no vas a sentir culpa cuando hagas el mal. Eso es. Y ahí comparten una realidad psíquica muy potente. De hecho, ustedes saben que el crimen organizado está muy aliado a todo este tipo a esta vertiente religiosa. Por algo, en Chile el más malo de los malos se llama el Satanás, ¿no? Y Bukele lo ha denunciado mucho, en Colombia se ha denunciado mucho, que hay un cruce ahí. Nos cuesta hablar de esto, yo lo sé, pero a mí la verdad es que no termina de convencerme que sea simplemente una religión materialista, porque nosotros somos espíritu y somos vida, y eso siempre busca un cauce de manifestación. El abrazo con Mira, el mal, sí, ¿sí? yo concuerdo 100% con eso y no solamente tenemos las poesías de juventud de Marx, ¿no? El comunismo, recordemos que divide el Marx prototípico, que es el Marx del Capital y el Manifiesto Comunista, del Marx anterior, el Marx de los escritos juveniles de Marx, que supuestamente es otra vida del marxismo, pero que se publicaron en pleno siglo 20 los escritos juveniles de Marx, el Marx joven. Eh,
Pero bueno, no quiero salirme del tema, pero claro, existe la poesía satánica de Marx, que son bastante curiosas eh, y explícitas, pero el comunismo ahí tiene históricamente un odio, como tú decías, eh, eh, anticrístico, mm, que, que se manifiesta de muchas maneras en la historia, pero para mí una de las maneras más claras son dos. Una es la Guerra Civil Española, donde el odio contra el catolicismo llegó a niveles de perversión y de destrucción como probablemente nunca antes en la historia, ni siquiera las persecuciones del emperador Decio o del emperador Diocleciano, en la época de los mártires cristianos. Fue una cosa espantosa lo que hacían, ¿no es cierto?, respecto no solamente de los católicos, sino de que ahora el Papa, actual Papa va a canonizar, o creo que ya ha canonizado a otra gran cantidad de mártires, ¿no es cierto?, de la Guerra Civil Española, sino con los símbolos. Sacaban a la monja de las tumbas, monjas que habían muerto hace 200 años, para burlarse de los cuerpos, todos los símbolos de la misa tradicional, etcétera. Eh, Fue una cosa muy, muy tremenda. Bueno, eso produjo la reacción también militantemente católica y anticomunista en España que condujo a la victoria en la guerra. Eh, y lo otro fue la otra faceta también de odio, odium fidei, en clave teológica, el marxismo, fue toda la etapa, ¿no es cierto?, de un grupo en la Unión Soviética que se llamaba los indios, ¿de acuerdo? Y los indios fue un movimiento para destruir incluso todo símbolo de la cruz en la antigua Rusia zarista. Entonces, eso, si gana el comunismo en Chile, probablemente va a volver. Bueno, ya volvió un poco con la quema un tanto anodina en su significado eh, de dos iglesias, ¿no es cierto?, acá en Chile. Una de las cuales cuando fue quemada, después me contó un amigo que iba a fotografiar esas cosas, habían frases en latín. Ah, esa quema Mm. no fue de flaites, porque había frases en latín al interior de la iglesia de ofensa, en latín. Para lo cual obviamente tienes que saber latín porque era un buen latín, estaba bien redactado el latín. El latín no es fácil de redactarlo. Entonces, estamos hablando de ese tipo de odio, ¿de acuerdo? De un cúmulo de odio que quizás está contenido y que va a volver a aflorar si gana el comunismo. Y en eso, Vanessa, tú tienes mucha razón, esto es muy actual. Vamos a tener una ardua lucha por delante. Bueno, hemos cumplido con nuestro tiempo. No sé, Juan Antonio, si tú quieres agregar algo. Yo como que Solamente que, me, sí, me escapé con solamente los tarros. que no, no, solamente lo que pasa es que de todo lo que se está hablando, yo les recomiendo Los horrores del socialismo de Gastón Escudero, el libro de Vanessa, por favor, adquiéranlo. Es obligación que ustedes lo adquieran para que puedan entender cómo todos estos elementos se unen. Y lo otro, a propósito de Vanessa, que sostenía que todavía ocurrían estas cosas con el comunismo, está el libro de Anne Applebaum, que sigue la línea de Solzhenitsyn respecto de los Gulag, pero ella termina su libro, que es muy actual, hablando de cómo hay presos que pasan de Rusia a Norcorea y de Norcorea a Rusia, y fíjense ustedes quiénes están peleando en el frente ucraniano por los rusos, son norcoreanos. No van muy felices, pero todo esto ustedes lo pueden ver documentado. La Anne Applebaum no es pinochetista, por si acaso, la Anne Applebaum es más demócrata en realidad, en la distinción norteamericana, pero hay antecedentes, o sea, ustedes se pueden ir informando de estos datos, ya no es tan difícil acceder a esa información. Bien, pues hemos cumplido con nuestro tiempo. Mi estimado telepensante, me imagino que se queda como es el propósito de este canal, pensando sobre, reflexionando sobre todo lo que hemos hablado acá. Claramente hay en la casta política, en la élite, una total irresponsabilidad respecto a lo que se está haciendo con Janet Jara. Partió solamente recordándoles, partió Julio contando que en realidad esta fue una primaria de toda la izquierda, donde la votación prácticamente irrelevante. Entonces, levantar a partir de ahí a esta mujer de la manera que se le está haciendo
Francamente, es una pregunta que tenemos que seguirnos planteando porque en su respuesta entendemos como el deep state, como qué es lo que está sucediendo tras las bambalinas, y ahí es donde efectivamente sigue avanzando la revolución. Muchas gracias por estar en la esfera pública. Un abrazo a los dos y que tengan muy buen fin de semana. Muchísimas gracias, queridos amigos, por invitarme. Muchas gracias. Que esté muy bien. Chao.